En Mateo capítulo 26, el versículo 2, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: dentro de 2 días se celebra la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado. Y dice que Él ordenó a sus discípulos que se fueran a un lugar cercano y iba a encontrar a un señor, y a ese señor le iban a preguntar dónde el Señor iba a celebrar, dónde el Maestro celebraría la cena con sus discípulos. Entonces, ocurre que en el versículo 3 dice, San Mateo 26:3 dice, que el sumo sacerdote reunió a los sacerdotes, a los escribas y ancianos en el patio, es al sumo sacerdote Caifás, para prender a Jesús con engaño. Y dice que él les propuso a ellos que se buscaran unos testigos falsos a fin de que testificaran en contra de Jesús y apresarlo, prenderlo, apresarlo, para posteriormente matarlo. Me llama mucho la atención el hecho de que en el mundo entero se predica mucho en contra de los fariseos y a la gente mala de las iglesias. Tú eres un fariseo, tú eres un fariseo, tú eres un fariseo. Pero mire qué cosa, que en el complot contra Jesús los fariseos no participaron. Y ni siquiera cuando lo prendieron, o sea, cuando lo hicieron preso, ni cuando lo justiciaron, ni cuando lo sacrificaron. Estaban los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y el sumo sacerdote a la cabeza, el jefe moral, espiritual del pueblo. Qué cosa más increíble esto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hicieron, y algo que me gusta mucho es que ellos decía el sumo sacerdote, no lo hagamos durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, él sabía que si lo hacían durante la fiesta, pues entonces iba a ser un alboroto, una cosa, pero no pudieron evitarlo y así se hizo durante la fiesta. Me llama mucho la atención este hecho porque ocurre, señores, que a Jesús no lo persiguieron, no lo mataron, no lo contradijeron los ateos, los incrédulos, o los comerciantes, o las prostitutas, o los ladrones, los atracadores. No. Esas personas que se tienen como los peores pecadores del mundo, en cambio sintieron compasión por Jesús. Esa gente no participó. Oiga esto, señores. Los políticos no participaron. Los ladrones, los comerciantes, los estafadores, los banqueros, ninguna de esa gente participó. ¿Quiénes participaron? El sumo sacerdote, el máximo representante de lo que es la religión. Los escribas, las personas llamadas a guardar y resguardar la ley. Los ancianos, los encargados de proteger la moral de la religión. Óigame esto, es las principales autoridades, los que tenían más responsabilidad ante el pueblo, de enseñarlos, de guiarlos, de dirigirlos, son los que se levantaron contra Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque usted no va a encontrar nunca una prostituta, un ladrón, un delincuente, narcotraficante, atracador, a un asesino, maldiciendo a Dios. En cambio, esta gente se siente tan pequeña que solamente dice, ay, Dios tenga piedad de mí, Dios se apiade de mí. Esta gente admite, acepta su condición. Pero el religioso, el que se cree
superior, muy grande, es el que anda acabando con todo lo que tiene que ver con la verdad de nuestro Señor. Óigame, encontrarse a usted con un supuesto ministro y decirle que la Biblia no tiene importancia ya. Encontrarse con un ministro y decirle que lo que enseña su iglesia, su congregación, su grupúsculo, está por encima de la Biblia, es algo terrible. Y yo me lo encuentro a cada rato. Miren, por eso yo recuerdo que en muchas ocasiones les he dicho que por ahí se enseña que la Biblia es el libro más leído del mundo. Y eso es mentira. La Biblia puede ser el libro más vendido del mundo, el más manoseado, al que más se le ha puesto la mano, al que la gente más ha abierto sus páginas, posiblemente. Pero es el libro menos leído del mundo. La Biblia no la leen los pastores, no la leen los sacerdotes, no la leen los teólogos. Los falsos maestros de las iglesias tampoco leen la Biblia. Leen trocitos. Hay un asunto que se ha inventado, se llama concordancia, y es que buscan un pequeño versículo y cuando digo versículo, no me refiero a lo que la iglesia llama versículo, sino que un versículo, un verso pequeñito, recortado, y entonces comienzan a unir un versículo con otro, y ahí se inventa una enseñanza totalmente falsa contra la Biblia, sacando de contexto las cosas, y entonces se arman unos dogmas terribles a los que ellos llaman doctrinas, que ya hemos hablado de eso. Una doctrina es la enseñanza demostrable de una escuela. O sea, un maestro verdadero, tiene doctrina, es docto, está lleno de conocimientos. Jesús, el maestro, dijeron, cuando habla, no habla como aquellos, sino que cuando habla como quien tiene autoridad. O sea, porque hablaba con la verdad. La autoridad no es así cuando esta gente se pone a vocear con un micrófono hediondísimo, un micrófono que huele muy mal, y vocean muchísimo. Esa no es la autoridad. La autoridad es la verdad. Cuando el Señor habla, convence, porque habla con la verdad. Esa es la autoridad. Entonces, lo que tienen las iglesias por ahí son dogmas. Todas esas cosas que ellos llaman doctrinas son dogmas, no son doctrinas reales. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden cuando Jesús dijo, ven acá, ¿quién es este? ¿Y qué doctrina es esta que trae este hombre? O sea, ¿qué enseñanza es esta que trae este hombre? Porque estaba hablando un maestro, un hombre totalmente capacitado. Entonces, miren, señores, encontrarse con que el sumo sacerdote Caifás haya convocado a los escribas y a los ancianos y a los sacerdotes, los haya llevado al patio de su casa y les haya dicho, vamos a buscar testigos falsos para que testifiquen contra Jesús, para prenderlo, o sea, y posteriormente matarlo. Es algo terrible, muy terrible. Mire, en lo sucesivo, en lo adelante, yo lo insto a que deje de hacer dos cosas que hizo Adán. Hizo otras muchas, pero hay dos fundamentales que hizo Adán. Primero, eludió su responsabilidad y dijo, la mujer que me diste. Él señaló a Dios y le dijo a Dios que él no hizo nada malo, sino que la mujer que Dios le dio fue que hizo eso.
nosotros hacemos esas cosas constantemente. Pocas veces nosotros admitimos nuestros errores. Pocas veces nosotros decimos, sí, yo lo hice, perdóname. Sino que, no, esto yo lo hice porque fulano esto. O yo lo hice porque ocurrió esto. Yo lo hice por aquello, por lo otro. O fue que me quedé dormido. Sí, usted se quedó dormido, pero usted eso no le exime de responsabilidad, porque usted sabía que tiene un compromiso para las 7 de la mañana, pero se acostó a las 4 de la mañana viendo una película. O sea que usted es un irresponsable, charlatán, mentiroso y pecador. Entonces, dejemos de justificarnos en algo que no se llame fe. Porque el hombre solamente es justificado por la fe. Justifíquese exclusivamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que justifica al hombre es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Adán dijo, la mujer que me diste. Entonces, dése cuenta de algo. Adán eludió su responsabilidad y acusó a otro o a otros de su responsabilidad. Deje de estar señalando tanto en los mensajes, deje de estar condenando tanto y abóquese a entender que el Señor Jesús vino a sanar, a restaurar, a salvar, a recoger, a reunir, no a dañar, ni a destruir, ni a perseguir. Sáquese de la boca esos mensajes destructores tan terribles que tenemos y comience a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es maravilloso, porque recuerde que evangelios son buenas nuevas, no malas noticias, sino buenas noticias. El evangelio es la buena noticia de que, habiéndose perdido todo, el Señor lo ha rescatado, lo ha restaurado. La buena noticia del evangelio es que era imposible que el hombre pudiera retornar a Dios y que el Señor nos hace retornar al Señor. La buena noticia del evangelio es que nosotros no podíamos por sí mismos pagar el precio que había que pagar por nuestro rescate, y el Señor lo pagó. Entonces Él vino a salvar y a rescatar lo que se ha perdido, no a seguir perdiendo o a echar gentes a la cuneta o a un foso de fuego. El Señor vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. De modo que, señores, observen que nosotros muchas veces estamos del lado de las autoridades, estamos al lado de los ministros y le estamos haciendo mucho daño a los pequeñitos del pueblo de Dios. No han dado cuenta de que estamos haciendo lo mismo que hizo Caifás, el sumo sacerdote, lo mismo que hicieron los ancianos y lo mismo que hicieron los escribas. Dios nos ayude pues a tomar el camino recto, el camino de la santificación, el camino de la verdad, y nos lleve a puerto seguro. El Señor Jesús está ahí presto, Él es nuestro Maestro y está presto para enseñarnos todo lo que necesitamos. Me gusta mucho una cosa del Evangelio, y es que usted no necesita de nadie, absolutamente de nadie, para llegar a un acuerdo con Dios. Simplemente hay que entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces está el Señor solito. Usted entra ahí solito con el Señor, hable con el Señor, reconcíliese con el Señor, y les voy a dar un consejo que le dio David a Salomón cuando ya David se iba. Le dijo que dejara de escuchar muchas voces, tantas voces, y que siguiera los designios de su corazón. Equivóquese con su error, pero no con el error de otro. Y solamente el Señor tiene palabra
de vida eterna, nadie más. Recuerda la expresión de los discípulos: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ni el Papa, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los teólogos, ni los maestros, ni esos falsos apóstoles que andan por ahí, ninguno tiene palabra de vida eterna. Todo hombre tiene palabra de muerte. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nos bendiga.